Millones que ahora viven no morirán jamás. Prefacio. Señor Joseph Franklin Rutherford, Brooklyn, Nueva York. Muy señor mío. Las pruebas de su estudio, millones que ahora viven no morirán jamás, que tan bondadosamente me facilitó para leer, han sido más interesantes de lo que había esperado, y aprovecho esta temprana oportunidad para expresarle mi sincera apreciación por el trabajo. La manera admirable en la cual ha presentado usted las declaraciones de Jesús, de los apóstoles y de los profetas, corroborando las declaraciones con abundante evidencia secular y mostrando en conjunto que había de venir un tiempo en que millones de los entonces vivientes no habían de morir jamás, e indicando que ahora estamos viviendo en este tiempo, inspirará esperanza y confianza en la mente de todo lector que sinceramente busca la verdad. Habiendo tenido el gran privilegio de sindicar los discursos del pastor Russell en miles de periódicos y en varios países, naturalmente me sentía ansioso de ver el modo en que usted trataría las profecías tan a menudo citadas en dichos discursos. Me gozo en verdad al notar que usted trata la mayor parte de su evidencia bajo el punto de vista de profecía cumplida. Por mi parte me alegro de que haya reunido tal acopio de evidencia para sustanciar sus declaraciones y para mostrar a la gente como base para una esperanza digna de alimentarse, la manera en que podrán vivir para siempre. Nadie podrá considerar las declaraciones suyas como especulaciones. Una vez más hago presente mi gratitud, y deseándole rica y eterna bendición por su obra de amor, me suscribo de usted, suyo en el mayor de los vínculos, G. G. Driscoll, Santa Mónica, California, mayo 17 de 1920. Millones que ahora viven no morirán jamás. El enfático anuncio de que millones que ahora viven no morirán jamás debe parecer presuntuoso a muchos, pero cuando la evidencia es cuidadosamente considerada, creemos que casi toda mente serena estará de acuerdo en que la conclusión es razonable. Por cerca de 1900 años los cristianos han estado esperando un tiempo por venir cuando la vida eterna sería ofrecida a todas las gentes de la tierra. Sus expectaciones y esperanzas han sido basadas sobre el testimonio combinado de los inspirados profetas de la Biblia, desde Moisés hasta Juan, sobre el testimonio de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, y sobre el testimonio de sus inspirados apóstoles. Hace más de 4000 años Dios hizo una promesa a Abraham en la cual le dijo que lo bendeciría, y que por medio de su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas. No solo hizo Dios esa promesa, sino que la confirmó con juramento. San Pablo claramente dice que estas dos cosas, la palabra de Dios y su juramento, son inmutables, y que esa promesa debe cumplirse. Basados sobre esa promesa jurada, y sobre subsecuentes promesas similares hechas a la simiente de Abraham, algunos devotos judíos desde entonces han esperado el tiempo venidero en que las bendiciones de vida y felicidad eternas serán ofrecidas a la humanidad. Hoy en día, los ojos de los judíos ortodoxos están fijos en Palestina, levantan sus cabezas y miran, y la esperanza de que el tiempo ha llegado para la reunión de los judíos en Palestina y el establecimiento allí de un gobierno de los judíos y para los judíos, de acuerdo con el arreglo divino, está floreciendo ya en millones de corazones. Desde el tiempo de Abraham han esperado al Mesías, sin discernir aún quién lo constituye. El mayor anhelo de todo ser humano es vida eterna en un estado de felicidad. Sea que ellos tengan o no fe en las promesas divinas, cada uno se sentiría feliz al saber con certeza que aún le restaba vida eterna en una condición feliz. En vista de este poderoso deseo y de la cumulativa evidencia dada por los santos hombres de Dios concerniente a tales bendiciones que habían de venir, parece extraño que más gente no haya tratado de informarse del asunto. La razón, como está señalada por el apóstol Pablo, es que el Dios de este mundo, Satanás,
el gobernante invisible del presente orden de cosas, ha cegado las mentes de los que no creen para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchos hombres de habilidad en los siglos pasados se han dedicado al ministerio cristiano. El gran adversario, conociendo sus puntos vulnerables, ha usado a otros para adularlos y lisonjearlos, y para volver sus mentes hacia cosas mundanas, al mundo, cediendo a la venenosa y seductiva influencia del adversario. La mayor parte de estos clérigos se han apartado de la Biblia y ciegamente han guiado a la gente en muy mal camino. Parece que han perdido enteramente de vista el hecho de que Dios tiene un gran plan que bajo su dirección se lleva a cabo de una manera ordenada y majestuosa. Pero la hora ha sonado cuando la gente sabrá la verdad, y aquellos que la conozcan serán hechos libres de la servidumbre de la ignorancia y la superstición, y sus mentes se volverán a los conductos que guían al gozo eterno. Tenemos el propósito de guiar las mentes de la gente a una cuidadosa y reverente consideración de las promesas divinas. Es de sentirse mucho que el clero se oponga a un esfuerzo de enseñar a la gente las verdades de la Biblia, pero es el hecho que encontramos mucha oposición en todas partes, y muchos miembros del clero intentarán impedir a la gente la lectura de lo escrito aquí. Por esta causa, aseguramos al lector que no tenemos motivo ulterior al enviar este mensaje. No es propaganda. No hay deseo ni se hace esfuerzo alguno para inducir al lector a unirse a cosa alguna. El móvil que nos impulsa a publicarlo es completamente desinteresado. Tenemos solo un deseo, y es el de inducir a la gente a leer y a confiar en las promesas divinas, fijando así sus corazones y mente en esta hora de angustia sobre la humanidad, y al mismo tiempo confortar a los que lloran y señalarles un día mejor, el cual no está muy lejano. Deberíamos tener presente que el gran Creador ha estado por más de 4000 años tratando con cierta gente, como acto preparatorio para suministrar a todo hombre una oportunidad de vida eterna. Si aquel cuya sabiduría es perfecta ha dedicado tanto tiempo y energía para el desarrollo de un gran plan, entonces, seguramente, ese plan es digno de un cuidadoso y diligente examen de parte de todos, sin importar su credo, educación religiosa o su punto de vista político. Desde los días de Abraham, muchos hombres de intelecto poco común no solo han estudiado diligentemente el plan divino, sino que han dedicado sus vidas a tener parte en hacerlo conocer a otros. La Biblia registra el mensaje de 24 profetas. Estos anunciaron un tiempo futuro de grandes bendiciones para la raza humana. Sus declaraciones no fueron por cuenta propia, sino que hablaron inspirados del Espíritu de Jehová. Para una mente humana el mirar a través de las edades y predecir lo que traerá el futuro era imposible. Pero estos varios profetas, guiados por el omnisciente Creador, quien supo el fin desde el principio, escribieron y hablaron solamente como instrumentos suyos. Dios nunca dejó de cumplir ni una de sus promesas. Él dice, porque yo, Jehová, no cambio. Ninguna palabra de todas sus promesas ha fallado. Todo estudiante de la Biblia está de acuerdo en que debe venir el tiempo cuando toda promesa será cumplida. Jehová hace todas las cosas ordenadamente y a tiempo, y exactamente a su propio y debido tiempo, y no al tiempo que parece debido a los hombres. Un día para él es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y aquello que a los hombres puede parecer un muy prorrogado cumplimiento de una promesa para Dios, parecería cuestión de un espacio muy breve. Todo estudiante de la Biblia también está de acuerdo en que a Jehová le plugó dividir en épocas el orden social de cosas existentes desde el principio del mundo. A tales épocas llamamos mundos, y el Señor habla de ellas como mundos, significando con esa palabra mundo el orden social de cosas existente en un periodo de tiempo dado. Por cerca de 19 siglos, los estudiantes de profecía divina han esperado el fin del mundo, porque Jesús enseñó que terminaría. Muchos cristianos, sin embargo, no reconociendo la distinción entre las frases literales y las simbólicas de la Biblia, han sido confundidos con respecto al fin del mundo. Por ejemplo, Juan Calvino enseñó que cuando llegase ese evento, Jesús, reapareciendo cerca de la tierra,
causaría que las nubes entrasen en combustión, envolviendo la tierra en llamas y destruyéndola totalmente junto con toda otra cosa en ella. Siendo él un hombre de peso, se creyó que había basado sus conclusiones en una propia interpretación de la Biblia, y como resultado un gran número creyó en su doctrina. Por esta razón muchos han mirado hacia el tiempo del fin del mundo con no poco espanto y pavor. La razón debería guiarnos a la conclusión de que Jehová no crearía una maravillosa tierra como esta, permitiendo al hombre traerla hasta un alto estado de cultivo en muchos lugares, y que después la destruiría por completo. Tal cosa por entero está fuera de armonía con su carácter. Además, se halla en completo desacuerdo con las claras indicaciones de su palabra, la cual dice: «La tierra permanece para siempre». Porque así dice Jehová, creador de los cielos, Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció, no en vano la creó, sino para ser habitada la formó. Cuando la Biblia habla del mundo terminando, no da a entender la tierra en el sentido literal, sino que se refiere a una época o dispensación de tiempo durante el cual cierto arreglo de cosas u orden social existe. En prueba de esto, las Escrituras indican que hubo un mundo que existió desde el tiempo del Edén hasta el diluvio. Dicen: por medio de las cuales aguas el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Al fin del diluvio, un nuevo mundo empezó, y la promesa es hecha por el mismo apóstol de que terminará. La duración de ese mundo se cuenta desde el diluvio hasta la venida del reino del Mesías, y ese reino ha de marcar el comienzo de otro nuevo mundo u orden de cosas. El primer mundo empezó con la creación del hombre y terminó con el diluvio. Al tiempo del diluvio empezó el segundo mundo, del cual las Escrituras hablan como el presente mundo malo. Dios claramente predijo que el segundo mundo u orden social, visible e invisible, pasaría durante un amargo tiempo de angustia, siendo seguido por el mundo venidero, o sea, el nuevo orden social o arreglo de cosas. San Pablo nos exhorta a manejar acertadamente la palabra de verdad. Esto significa, entre otras cosas, el aplicar los textos de las Escrituras al periodo de tiempo o época a la cual pertenecen, y aplicándolas en su propio lugar, uno puede discernir el ordenado y majestuoso progreso del arreglo divino. Todo estudiante de la Biblia, además, está de acuerdo en que justamente antes de que Jesús fue crucificado, dijo a sus discípulos que Él iba a partir, pero que volvería y los recibiría consigo, y que su segunda venida marcaría el fin del mundo, es decir, el fin del orden social de cosas existente en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Otras escrituras muestran que a ese tiempo la gran bendición por largo tiempo prometida, vida, libertad y felicidad, sería ofrecida a la entera familia humana. Todos los estudiantes de profecía divina están de acuerdo en que las promesas de Dios hechas por medio de los profetas deben tener un cumplimiento algún día, y que el tiempo para el cumplimiento relativo a la restauración de la raza humana a la vida, la libertad y la felicidad tiene su principio al fin de este mundo, y al principio del nuevo mundo, es decir, al tiempo en que el orden social de cosas existente en los días de Jesús pasará, y el nuevo orden será establecido. Por fe, desde lejos, los profetas de Dios divisaron ese tiempo, y saludaron su venida como la edad de oro, porque durante esa edad el Mesías reinará y establecerá la justicia en la tierra. Debe ser concedido por todos, entonces, que la primera importante pregunta para ser determinada es: ¿cuándo termina este mundo? Si podemos definidamente fijar este periodo, entonces es un asunto fácil el determinar cuándo las divinas promesas con referencia a la vida eterna serán ofrecidas al mundo en general. Por lo tanto, nos proponemos aprobar en este argumento que el orden social de cosas, el segundo mundo, terminó legalmente en 1914 y que desde ese tiempo ha estado y está desapareciendo, que el nuevo orden de cosas está entrando y tomando su lugar, que dentro de un definido periodo de tiempo el viejo orden será completamente erradicado y el nuevo orden estará en completo dominio, que estas cosas tomarán lugar dentro del tiempo de la presente generación
y que por lo tanto hay millones de gente ahora viviendo en la tierra que las verán tomar lugar, a quienes será ofrecida vida eterna y quienes, si la aceptan sobre los términos ofrecidos y obedecen esos términos, no morirán jamás. Si estos hechos pueden ser establecidos por competente testimonio a la satisfacción de una mente razonable, entonces todo hombre debería darle la bienvenida con alegría. Cada uno debería regocijarse, aun en el caso de que trastorne sus preconcebidas opiniones, formadas al estudiar los credos y planes de los hombres. Invitamos al lector, por lo tanto, a examinar cada punto cuidadosamente, a comparar el argumento con los textos citados, y a que lo considere a la luz de los sucesos del presente día, los cuales son discernibles a todo ojo, y también a que sobre toda esta evidencia llegue a una conclusión. Cada cual debería sentirse persuadido en su propia mente, y ninguno debería permitir el ser impedido a examinar un asunto basado en la Biblia, porque un ministro o sacerdote o cualesquiera otro haga la no sostenida aserción de que es peligroso o indigno de consideración. El error siempre busca la oscuridad, mientras que la verdad es siempre realzada por la luz. El error nunca desea ser investigado. La luz siempre acepta una detenida y completa investigación. Luz y verdad son sinónimas, son progresivas, y la senda del justo es como la luz de la aurora, la que va aumentándose en resplandor hasta el día perfecto. El salmista claramente nos dice: antorcha a mis pies es tu palabra, y luz a mi senda. Los tiempos de los gentiles. El término tiempos de los gentiles, como se usa en las Escrituras, designa un periodo de tiempo durante el cual los gentiles habían de gobernar las gentes de la tierra. A la muerte de Jacob, Dios organizó a Israel como una nación y trató con esa nación, con exclusión de todas las otras naciones de la tierra, por un tiempo determinado. Una y otra vez Él los amonestó que se precavieran de un castigo de mayor duración, el cual les vendría a menos que se mejoraran por las experiencias anteriores. Tuvieron muchos reyes, algunos buenos, otros malos. Sedequías fue el último, y llegó a ser tan inicuo que Dios expidió un decreto contra él, diciendo: por lo tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras tradiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria seréis tomados a mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona, esta no será más así, al bajo subiré y al alto abatiré, del revés, del revés, del revés la tornaré, y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Es un hecho histórico bien sabido que Sedequías, al tiempo aquí mencionado, fue tomado prisionero por el rey Nabucodonosor y luego llevado a Babilonia. A los israelitas se les permitió después mantener una existencia nacional por otras naciones que ejercían un dominio supervisor hacia ellos, y esta condición continuó hasta el año 73 era común. Al tiempo del destronamiento de Sedequías sucedió que la corona o dominio sobre las gentes de la tierra fue quitada a los judíos, permitiéndose que los gentiles la asumieran. El primer imperio universal fue el de Babilonia, el de Medo-Persia lo siguió, después el de Grecia, y más tarde el de Roma. Fuera del imperio romano han crecido todas las naciones gentiles del cristianismo. La duración del periodo incluyendo este castigo sobre los judíos, y, por lo tanto, del periodo en que Dios permitiría a los gentiles tener el dominio, se fijó por las Escrituras como 7 tiempos simbólicos. Un tiempo en las Escrituras es empleado para representar un año simbólico. De acuerdo con la manera de contar usada por los judíos, un año son 360 días. Un día por un año. Entonces, haría cada tiempo de 360 años de duración. Los 7 tiempos serían un periodo de 2520 años, durante los cuales los gentiles tendrían permiso de ejercer el poder,
y al fin de los cuales dicho permiso cesaría legalmente. La fecha del derrocamiento de Sedequías y del establecimiento del dominio gentil de Nabucodonosor, que fue el primer gobierno gentil universal reconocido por Dios, definitivamente se fija por la historia secular y las escrituras, en el año 606 a.C. En el año 1 era común, ya habían transcurrido 606 años de ese periodo. Añadiendo 1914 a 606, nos darían un total de 2520 años, siendo por lo tanto completado el entero periodo del permiso de poder a los gentiles, en el año de 1914. Esta fecha corresponde con la evidencia circunstancial que prueba cuando el mundo u orden de cosas antiguo debería comenzar a terminar, y fija el tiempo para la manifestación del poder mesiánico y la entrada del nuevo orden de cosas. Como una ilustración, presentamos el siguiente caso. Si un hombre compra una propiedad en la cual está situado un edificio ruinoso, al desear construir una nueva estructura sobre ese terreno, el primer trabajo que acomete el nuevo dueño, como acto preparatorio para erigir el nuevo edificio, es derribar el viejo y limpiar el lote. Por analogía, entonces, si el viejo orden empezó a pasar en 1914 y el Mesías empezó a ejercer su poder preparatorio para el establecimiento del reino de justicia, entonces deberíamos esperar que su primer trabajo fuera la demolición de los viejos sistemas de iniquidad e injusticia. Introducimos aquí el testimonio de un testigo cuya competencia no puede dudarse y cuya palabra debe aceptarse como absolutamente verdadera. Este testigo es Jesús de Nazaret. Para los judíos ortodoxos, él fue un gran maestro entre ellos. Para los cristianos, no solo fue un gran maestro, sino que por ellos es reconocido como el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, el Salvador del mundo, el Rey de gloria. Él testificó que los judíos serían hollados hasta que los tiempos de los gentiles fuesen cumplidos. Él indicó a Juan el Revelador lo que tendría que suceder cuando llegara el tiempo, y cuando él, el Mesías, empezara a ejercer su poder real. Así pues, definitivamente vemos que los tiempos de los gentiles terminaron en el otoño de 1914. A ese tiempo, de acuerdo con la declaración profética, las naciones se aliaron, y la ira de Dios ha estado sobre ellas desde entonces. Fin del mundo. Completamente corroborativo de este testimonio es otro, al cual llamamos la atención, y el cual presentó Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, solo unos pocos días antes de su crucifixión, es decir, en la primavera del año 33 era común. El texto dice: «Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo?» Después de precaverlos para que no fuesen engañados por otro testimonio, el Señor claramente responde sus preguntas. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por donde quiera. Todas estas cosas principios son de dolores. En otras palabras, el Señor declaró que una gran guerra mundial acontecería, en la cual serían envueltas las naciones y reinos de la tierra. Esa gran guerra comenzó exactamente a tiempo, al fin de los tiempos de los gentiles, y allí el antiguo orden empezó a desaparecer. La guerra, envolviendo casi todas las naciones de la tierra, continuó por cerca de 4 años, y su destructividad de riqueza y de vida humana no tiene paralelo en ningún otro tiempo de la historia humana. Según dijo Jesús, esto sería acompañado de hambre. Desde la venida de la guerra ha habido gran angustia en el mundo a causa de la escasez de alimento. En muchos de los países de Europa, miles literalmente han muerto de hambre. La escasez de alimento en todos los países de la tierra es muy aparente, y el costo de la vida sube más y más. Esto no se debe a que la tierra sea menos productiva, ni tampoco a inhabilidad alguna de parte del hombre para plantar y producir más. Se debe a las inseguras condiciones resultantes de la guerra mundial,
las cuales Jesús claramente predijo que acompañarían a la guerra, y así se nos suministra otra evidencia de que 1914 marca el principio del fin del mundo o edad, porque Jesús claramente dijo: estas cosas principios son de dolores. Jesús además dijo que la guerra y el hambre serían acompañadas de una pestilencia. Esto ha sido literalmente cumplido. La influenza española se propagó sobre toda la tierra, y en menos de 12 meses las víctimas de esa epidemia fueron más del doble de las que reclamó la guerra de 4 años. Ahora se previene a la gente de Europa en contra de otra peste terrible. Jesús también dijo que la guerra, el hambre y la pestilencia serían seguidas de terremotos. No fue poco común que Jesús usara lenguaje simbólico. De hecho, a menudo usaba lenguaje simbólico o dichos oscuros para ocultar el verdadero significado de sus palabras, hasta que llegara el debido tiempo. En el simbolismo bíblico, un terremoto significa una revolución. Enseguida de la guerra en muchos países han venido el hambre, la pestilencia y las revoluciones, algunas sangrientas y otras sin efusión de sangre. Rusia ha experimentado su revolución, y allí ya han caído los sistemas babilónicos. La misma cosa ha ocurrido en Alemania y Austria-Hungría, y el espíritu revolucionario está esparcido en donde quiera. Esto no significa el fin del disturbio, pero, de acuerdo con las palabras de Jesús, significa que el mundo anterior terminó en 1914 y que el proceso de remover los gastados sistemas está ahora en progreso, como acto preparatorio para la inauguración del reino del Mesías. Testimonio corroborativo. Será interesante aquí examinar un cuadro que hace siglos Jehová hizo representar. El profeta Elías fue usado como un tipo de los verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Su viaje al monte Horeb representa el viaje de los verdaderos cristianos hasta el tiempo del fin del mundo, o edad. Dios le indicó que fuera y se parara en la montaña, representando al pueblo de Dios en una posición tal que pudiera obtener una clara visión de los sucesos por ocurrir u ocurriendo ya. Dios le dijo a Elías: sal fuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes, simbólicamente representando reinos, y quebraba las peñas, las partes más fuertes de ellos delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, simbólico de guerra. Y tras el viento un terremoto, simbólico de revolución. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, simbólico de grandes disturbios. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz callada y suave. En 1898, el más grande estudiante de la Biblia de tiempos modernos, conocido con el nombre de Pastor Russell, comentando sobre la escritura anterior, dijo: las 4 exhibiciones de Jehová dadas a Elías representan, según creemos, 4 manifestaciones en las cuales Él se revelará a la humanidad, siendo las 3 primeras las que prepararán a los hombres para la última, en la que vendrá la deseada bendición a todas las familias de la tierra. Estas son: 1. El grande e impetuoso viento que rompía los montes y hacía pedazos las rocas. En las Escrituras, los vientos aparentemente se usan para indicar guerras. Siendo esto así, esperamos que al ser desatados esos vientos de guerra, significará un cataclismo militar que romperá los reinos, montes, como fue prefigurado por el impetuoso viento mostrado a Elías, que hacía pedazos las rocas. Pero el reino de Dios no seguirá a la época de la guerra. El mundo no estará aún listo para el reino de Emanuel. No. Aún necesitará y le será dada una lección posterior. Esta fue representada en 2. Un terremoto. En las Escrituras, un terremoto parece siempre representar revolución, y no es irrazonable esperar que una era de guerra general excitaría a las clases bajas de Europa, descontentas entonces con su suerte, y especialmente por las condiciones que seguirían a tal guerra, y la revolución sería, siguiendo el orden profético, el segundo evento después de la guerra. Pero no obstante lo severo de estas experiencias revolucionarias, no serán todavía suficientes para preparar al hombre a oír la voz de Dios.
Se requerirá 3. El fuego del cielo. Una época de castigo sobre un enloquecido pero inconverso mundo. Una anarquía salvaje, como otras escrituras nos enseñan. El resultado de estas guerras, revoluciones y anarquía, ante el fracaso de sus proyectos, será un estado de humillación y preparará a la humanidad para que Dios se revele en 4. Una voz callada y suave. Sí, aquel que habló a los vientos y a las olas en el mar de Galilea, a su debido tiempo ordenará paz a las gentes. Él hablará con autoridad, ordenando la observancia de su olvidada ley de amor. Y será que cualquiera que no oyere a aquel profeta será desarraigado de entre el pueblo. Cita de La Atalaya, 1 de julio de 1898, página 208. Todo observador cuidadoso testificará que esta profecía ha sido ya parcialmente cumplida, y lo que falta está en curso de cumplimiento de acuerdo con esa correcta interpretación. El doble de Israel. Dios usó a los judíos como un pueblo típico. Su ley prefiguraba cosas mejores que vendrían, teniendo presente que las profecías no son otra cosa que historia escrita de antemano, o sea, que la mente divina preconoció el fin desde el principio, causando que los puntos salientes fueran registrados para beneficio de aquellos que viviesen al tiempo cuando esos sucesos ocurrieran. Examinaremos ahora más sobre el testimonio de Jesús acerca de este punto. Él dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. La higuera aquí es simbólica de la nación judaica. Llegamos a esta conclusión por lo que Jesús dijo al maldecir la higuera unos pocos días antes de decir las palabras anteriores. Jehová, por medio de Jeremías, su profeta, predijo que el clímax de su castigo vendría cuando ellos serían arrojados fuera de la tierra de Palestina a tierra extraña, donde servirían a otros y serían oprimidos por un período de igual duración a aquel durante el cual les había mostrado su favor. Dichas palabras son las siguientes: por lo tanto, yo os haré echar de esta tierra a tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Empero, he aquí que vienen días, dice Jehová, que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y volverlos a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, y de todo collado, y de las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde a la presencia de mis ojos. Mas primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cuerpos muertos de sus abominaciones, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Aquí debe observarse que Dios no solo predijo que serán arrojados y castigados, sino que finalmente los traería otra vez a Palestina, y la duración de su castigo sería doble exacto, una contraparte o duplicado, el tiempo durante el cual les había dispensado su favor. Primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. La palabra doble usada aquí significa duplicación o exacta contraparte. Si podemos determinar exactamente las fechas de esos periodos, estableciendo cuándo empezó ese doble, podremos muy fácilmente determinar cuándo el favor de Dios había de volver a los judíos y qué relación tiene esto con el reverdecimiento de la higuera antes indicado. Dios es su propio intérprete, y Él aclarará su plan a aquellos que estudian para entenderlo. Por medio de otro profeta nos da la llave para determinar la fecha del principio de ese doble. El profeta Zacarías registra estas palabras concernientes a Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así, sobre un pollino de asna. Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Esta declaración profética de Jehová debe tener un cumplimiento en algún tiempo, y es muy evidente que su cumplimiento había de marcar la fecha desde la cual el doble se cuenta. Profecía cumplida. En el 10º día de Nisán, en el año 33 era común, correspondiendo prácticamente con nuestro abril, Jesús de Nazaret entró en Jerusalén cabalgando sobre una asna, y se ofreció como rey de los judíos. San Mateo registra el incidente en las siguientes palabras. Y cuando se acercaron a Jerusalén, y hubieron llegado a Bet-Fagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y en el acto hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, diréis, el Señor los ha menester, y luego los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta, diciendo, Decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un pollino, hijo de asna. Los discípulos fueron, pues, y haciendo como Jesús les había mandado, trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus vestidos, y él se sentó sobre éste. Y una gran muchedumbre de gentes tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaron ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él, y las que seguían detrás, aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aquí, entonces, hay una positiva declaración del cumplimiento de la profecía de Zacarías, y el día de su cumplimiento queda fijado puesto que Jehová había dicho, Hoy os anuncio que os daré doblado. Ese mismo día, entonces, marca el punto medio en la historia de los judíos. Es de mucha importancia entonces averiguar cuánto tiempo había estado gozando del favor de Dios. La muerte de Jacob, cuando llamó a sus 12 hijos ante él y los bendijo, es el principio de la nación de Israel. Por lo tanto, es la fecha del principio del favor sobre Israel. Desde la muerte de Jacob hasta el 10º día de Nisán en el año 33 era común. Transcurrió un período de 1845 años. Así que en el 10º día de Nisán del año 33 era común, el doble empezó a contar, y desde esa fecha Palestina comenzó a desintegrarse, empezando a disolverse la nación judaica. Exactamente 40 años después de esa fecha, Palestina fue completamente despoblada. En otras palabras, un periodo de 40 años se empleó por Jehová desde el tiempo en que él empezó a ejecutar el doble hasta que Palestina fue completamente despoblada. Como evidencia de esto, citamos los siguientes registros históricos. Puede ser propio mencionar también las cosas que ocurrieron y que muestran la benignidad de esa benévola providencia, que había diferido su destrucción por 40 años después de sus crímenes contra Cristo. Historia eclesiástica de Eusebio. En el 15 de Nisán, es decir, de abril, del año 73 era común, el primer día del festival de la Pascua, el mismo día en el cual, de acuerdo con la tradición, el Dios de Israel había guiado a su pueblo fuera del yugo egipcio a la libertad. El último baluarte de la libertad de Israel había caído, e Israel fue entregado en esclavitud. Historia del pueblo de Israel, por Cornil. Masada adquirió gran importancia en la guerra con los romanos. Con la caída de Masada se puso fin a la guerra, en el día 15 de Nisán del año 73. La Enciclopedia Judía. La captura de Masada, una fortaleza judía en las playas del Mar Muerto, causó la terminación de una de las más feroces luchas registradas en la historia, los judíos bajo el dominio romano, por Morrison. Judea no quedó por completo subyugado porque 3 poderosas fortalezas estaban en armas, Herodium, Macaerus y Masada. Los héroes convinieron con esta proposición, de su jefe Eleazar,
Con entusiasmo y en el primer día de la fiesta de la Pascua, después de matar a sus mujeres y niños, todos perecieron con sus propias espadas. Historia de los judíos, por Graetz. Eleazar persuadió a toda la gente durante aquella noche a matar sus mujeres y niños, y después ellos mismos, pero quemando todos sus tesoros primero. Al siguiente día, los romanos encontraron solo 960 cadáveres, y únicamente 2 mujeres y 5 niños vivos, escondidos en unas cavernas. La Pascua del año 73, justamente 7 años después de empezado el gran movimiento y 40 años después de la crucifixión de Cristo, vio este fin de toda la tragedia. Historia de Israel, por Ewald, volumen 70. El historiador Josefo también muestra estos datos registrados en la historia. El doble empieza a terminar. Como acabamos de mostrar, el doble empezó a contarse en la primavera del año 33 era común, y puesto que el período de favor había sido de 1845 años, el período de castigo había de ser de igual duración, o sea de 1845 años. Añadiendo entonces 1845 años al 33 era común, nos trae al año de 1878. En esta fecha, si nuestro cálculo es correcto, deberíamos encontrar, de acuerdo con el paralelo o doble, que en algún tiempo durante el año de 1878 se haya registrado un marcado principio del retorno del favor de Dios a los judíos. En otras palabras, allí debería empezar el reverdecimiento de la higuera simbólica, lo cual habría de ser especialmente marcado 40 años más tarde, es decir, en 1918, si este paralelo se lleva a cabo. El favor empieza a volver. En el verano de 1878, exactamente a tiempo, y cuando deberíamos buscar el favor de Dios volviendo a los judíos, encontramos que ocurrió un suceso de la mayor importancia para los judíos en más de 1800 años. De la Enciclopedia Judaica, la cual es una autoridad reconocida, citamos lo siguiente: Rusia, en guerra contra Turquía, estaba victoriosa, y por el Tratado de San Esteban prácticamente quitó a Turquía de Europa. Lord Beaconsfield, un judío, ascendió al poder en 1874. Como primer ministro de la Gran Bretaña, Beaconsfield envió la flota inglesa a los Dardanelos y trajo tropas indias a Malta e hizo una demostración contra Rusia. Esta cedió y convino en una discusión de todo el asunto en Berlín. De consiguiente, desde el 13 de junio al 13 de julio de 1878, se verificó el Congreso de Berlín. Beaconsfield obligó a Rusia a modificar grandemente su tratado. Turquía quedó emancipada, pero con la condición de que concediese derechos civiles y religiosos a los judíos. Esto tuvo un importante valor en la historia de los judíos. Otras autoridades declaran que Beaconsfield presidió en ese congreso, escribió el tratado y fue el factor principal. Su verdadero nombre era Disraeli, un judío de pura sangre, siendo el primero y único primer ministro judío que Inglaterra ha tenido. Desde ese tiempo en adelante el favor de Dios empezó a mostrarse otra vez al pueblo judío. De acuerdo con el paralelo, deberíamos esperar que este favor aumentase desde 1878 y culminase 40 años después, en 1918. El sionismo. Por muchos siglos se han hecho esfuerzos repetidos para destruir a los judíos, mas todos han fracasado. Nunca fue el propósito de Dios que fueran destruidos, y nunca lo serán. Sus persecuciones los han mantenido unidos y ha aumentado sus vehementes deseos de tener un hogar en la tierra de sus padres. En los tratos con su pueblo, Dios siempre levanta hombres al momento oportuno, y a menudo aquel que prueba su fidelidad a la tarea que le es impuesta, muere como mártir de la causa. En tiempos pasados, Jehová ha probado su propósito de hacer que la ira del hombre le alabe,
y todo aquel que ha sufrido por causa de la justicia recibirá a su debido tiempo una recompensa por su fidelidad a los principios de ella y de la verdad. En 1860 nació en Budapest un judío cuyo nombre fue Teodoro Herzl. Escogiendo primero la ley como profesión, pronto se dedicó al periodismo y se abrió paso a la vanguardia de los periodistas y escritores del mundo. Su corazón estaba desgarrado y sangraba a causa de las inicuas e injustas persecuciones en contra de su raza, el pueblo judío. Esto lo indujo a concebir un proyecto para su alivio. En 1896 dio expresión a su plan en su excelente periódico llamado Un Estado Judío. Desde entonces, muchos judíos en el mundo empezaron a despertar al hecho de que en este hombre su causa había encontrado un campeón. Cuando por primera vez apareció Un Estado Judío, su ayudante de oficina lloró pensando que el editor había perdido el juicio, pero cuando la importancia del periódico se tuvo en cuenta, fue saludado como un mensaje de liberación por muchos de los judíos esparcidos en el mundo, siendo más o menos oprimidos. Él gastó su vida en el interés de la causa, y sus últimas palabras fueron: «Saludad a Palestina en mi nombre. He dado mi vida por mi pueblo». Hoy en día, el nombre de Teodoro Herzl es una palabra familiar entre todos los judíos, y el tiempo vendrá cuando las gentes todas, judíos y gentiles, reconocerán que Teodoro Herzl fue levantado en el momento oportuno para dar vida al sionismo, el cual está destinado a prosperar más allá de los sueños de su originador. Causa del sionismo. ¿Cuál fue la causa que motivó la formación del sionismo? ¿Fue debido a la prosperidad de los judíos? Ciertamente que no. Dejemos que responda Herzl. El proyecto en cuestión, el sionismo, incluía el empleo de una fuerza impelente. Todo depende de nuestra fuerza impelente. ¿Y cuál es nuestra fuerza impelente? Las miserias de los judíos. Si encontramos que Dios preconoció la condición de miseria del pueblo judío y la permitió como acto preparatorio para el sionismo con el fin de que a su debido tiempo regresara a su tierra, ¿no fortalecerá esto la fe en las promesas de Jehová con respecto a que ese será el resultado final? He aquí algunas de las palabras de Dios. Haré pues que pases con enemigos a tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Por lo tanto, yo os haré echar de esta tierra a tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, y de todo collado, y de las cavernas de los peñascos. Y serás por pasmo, por ejemplo y por fábula, a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Desarrollo del sionismo. Oficialmente organizado en 1897, el sionismo ha avanzado año por año. El primer congreso que ese año se verificó en Basilea, Suiza, fue atendido por 206 delegados y solo un puñado de judíos. En cambio, hoy en día el sionismo está organizado y representado en toda parte donde hay judíos, los cuales se encuentran en casi todo el mundo. Grandes cantidades de dinero han sido juntadas y se han gastado en fundar varias colonias agrícolas. Se han establecido escuelas y los cimientos de una universidad hebrea han sido colocados en el Monte de los Olivos. La organización de colonias está en progreso. Los judíos están adquiriendo la tierra en Palestina y en ella construyen casas. Las tierras baldías están siendo reclamadas y gradualmente se está levantando la nación. El doble cumplido. Cuando el sionismo fue organizado, entre otras cosas, el primer congreso declaró que su mira ha sido y es la de procurar cuantas sanciones gubernamentales fueren necesarias para la ejecución de los objetos del sionismo.
Como se hizo notar anteriormente, el favor de Dios empezó a volver a los judíos en 1878, y de acuerdo con el profético doble predicho por los profetas de Jehová, 40 años después, o sea, en 1918, debería haber alguna marcada y especial manifestación del favor de Dios hacia ellos. El año judaico comienza en el otoño. Por lo tanto, noviembre de 1917, de hecho fue el principio de 1918. En 1917 los ejércitos aliados arrojaron a los turcos y tomaron posesión de Palestina. En noviembre 2 de 1917, o sea como en el segundo mes del año judaico de 1918, la Gran Bretaña reconoció oficialmente el sionismo, como se desprende del siguiente documento. Oficina de Relaciones Exteriores, noviembre 2 de 1917. Muy querido Lord Rothschild, tengo mucho placer en comunicar a usted a nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía a las aspiraciones sionistas judías, la que ha sido sometida y aprobada por el gabinete. El gobierno de Su Majestad ve con agrado el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objeto, siendo claramente entendido que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y estatutos políticos disfrutados por los judíos en cualesquier otro país. Agradecería que usted comunicara esta declaración a la Federación Sionista. De usted, sinceramente, Arthur James Balfour. Durante el año de 1918, 10 naciones de la Tierra, incluyendo la Gran Bretaña y los Estados Unidos, endorsaron oficialmente el establecimiento de un hogar judío. Fue en la primavera de 1918, poco más o menos en el aniversario de la liberación de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, exactamente 40 años después del tiempo en que el favor de Dios empezó a volver a los judíos, cuando una comisión a cargo del Dr. Chaim Weizmann, con plena autoridad del gobierno británico, se embarcó de Londres a Palestina, con el objeto de establecer el Estado judío en Palestina. Vemos pues que el doble fue cumplido exactamente a tiempo, como Dios había predicho por boca de sus profetas. Propósito del sionismo. El primer Congreso sionista, reunido a instancias de Herzl, hizo una clara estipulación de sus propósitos, y el programa no ha sido aún alterado. La declaración de ese propósito es como sigue. El sionismo persigue la creación de un hogar para el pueblo judío en Palestina, públicamente adquirido y legalmente asegurado. Con el fin de obtener este objeto, el Congreso adopta los siguientes medios. 1. La promoción del establecimiento en Palestina de agricultores, mecánicos, industriales y profesionistas judíos. 2. La federación y asociación de todos los judíos por medio de instituciones locales y generales, en conformidad con las leyes locales. 3. El fortalecimiento del sentimiento judío y de la conciencia nacional. 4. El procurar cuantas sanciones gubernamentales sean necesarias para la ejecución de los fines sionistas. Los judíos reconstruyendo Palestina. Los judíos no solamente están poniendo el fundamento para un Estado en Palestina, sino que además han puesto en operación grandes proyectos para mejorar el país por medio de sistemas rápidos de tránsito, sistemas de irrigación, la fabricación de casas, el establecimiento de escuelas, una gran universidad en Jerusalén y muchas otras cosas. Citamos unos pocos de estos sucesos que han aparecido en la prensa pública. El Boletín Especial número 469, publicado por la Organización Sionista de Nueva York, declara que el término medio de lluvia en Palestina es de 26 pulgadas y que guardando esta agua de algún modo sería suficiente para sostener una población de 15 millones. La presente población es de 600.000. Declara también que el manantial que hay a 25 kilómetros al sur de Jerusalén mana grandes cantidades de agua que son usadas en la ciudad. La prensa pública anuncia proyectos gigantescos de irrigación, los cuales, si se llevan a cabo,
suplirán a Palestina con abundancia de agua para irrigación y para otros fines. El Boletín Sionista, con fecha 25 de febrero de 1920, dice: 1.700.000 eucaliptos y otras clases de árboles forestales están para ser plantados en una área de 2.125 dunams. En Merchavia, 20.000 eucaliptos van a ser plantados, en conexión con el saneamiento de la colonia, en una área de 200 dunams. En Kinneret y Daganía, 42.000 eucaliptos y otras clases de árboles forestales y de otras clases van a plantarse en 175 dunams en las faldas de la montaña, en la hacienda Kinneret, las riberas del Jordán y en las playas del lago Kinneret. En Ben-Sekemen, cerca de 70.000 árboles van a plantarse en 140 dunams. En Hulda, 425.000 árboles van a plantarse en 140 dunams. En Ber Tobía, Castinie, 27.000 árboles están para ser plantados en 380 dunams, aparte de los mencionados anteriormente. En los alrededores de la colonia Chederá, 50.000 árboles por todo, la mayor parte eucaliptos, van a plantarse en 1.000 dunams. En los alrededores de la colonia Chederá, 50.000 árboles, la mayor parte eucaliptos, van a plantarse en 1.000 dunams. Un boletín especial fechado en marzo 1 de 1920 dice: 3.000 niños de escuela en Jerusalén, celebrando el Día Judaico del Árbol. Recientemente plantaron 500 árboles en los suburbios de la Ciudad Santa, inaugurando el programa sionista de forestación, para plantar este año 1.000.000 de árboles en Palestina, de acuerdo con un reporte de la Comisión Sionista de Jerusalén. Durante 1919 fueron plantados 369.000 árboles en este esfuerzo de restaurar los bosques de Palestina, malignamente destruidos por los turcos y por la guerra. La forestación de Palestina, a causa de su importancia para el rejuvenecimiento del país y para proveer madera de construcción para el futuro, es considerada como uno de los proyectos que el sionismo está intentando en la Tierra Santa. Otro boletín especial, con fecha 26 de marzo de 1920, dice: por 10 años esta lucha fue sostenida, enteramente con trabajo judío. Ahora esa tierra que estuvo estéril está cubierta con bosques de olivo y almendros, 150.000 olivos y 10.000 almendros. El año pasado fueron vendidas 100.000 libras de almendras, lo que junto con los recursos obtenidos de la venta de pieles y lana de la cosecha de ganado y del rebaño, produjo una ganancia neta del 15% sobre la inversión original. Es del mayor interés para toda persona pensadora el notar que estas actividades de los sionistas fueron predichas por el profeta de Dios hace más de 2.500 años, quien escribió: abrir ríos en los cerros desnudos y fuentes en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manaderos de aguas. Plantaré en el desierto cedros y acacias, el arrayán y las olivas. Pondré en el yermo abetos y encinas y cipreses juntamente, para que vean y sepan y consideren y entiendan juntamente que la mano de Jehová ha hecho esto, y que el Santo de Israel lo ha creado. Es del mayor interés para toda persona pensadora el notar que estas actividades de los sionistas fueron predichas por el profeta de Dios hace más de 2.500 años, quien escribió: abriré ríos en los cerros desnudos y fuentes en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manaderos de aguas. Plantaré en el desierto cedros y acacias, el arrayán y las olivas. Pondré en el yermo abetos y encinas y cipreses juntamente, para que vean y sepan y consideren y entiendan juntamente que la mano de Jehová ha hecho esto, y que el Santo de Israel lo ha creado. Construirán casas. En el Concilio Ejecutivo Sionista verificado el 16 de febrero de 1920, en Londres, el Dr. Rupin en el debate propuso la fundación de una sociedad la cual debería empezar a construir casas para los trabajadores tan rápidamente como fuese posible,
y ahora en algunas partes de Palestina están siendo rápidamente construidas para beneficio del constante flujo de población judía regresando a la tierra. Encontramos también que esto es en cumplimiento de las profecías escritas hace mucho tiempo con el propósito de animar a los judíos a tener fe en las promesas de Dios. Las casas que están construyéndose no son para el interés de especuladores, ni les será permitido a los propietarios oprimir a los que viven en ellas, sino que los propietarios vivirán en ellas como en sus propios hogares, según el profeta de Dios predijo. Edificarán casas también, y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para calamidad, porque son simiente de los benditos de Jehová y su descendencia juntamente con ellos. Así pues, el testimonio definitivamente establece el hecho de que el favor de Dios ha vuelto a los judíos, que el paralelo está cumplido y que la higuera está reverdeciendo de acuerdo con la promesa. Todo lo cual Jesús dijo que tomaría lugar al fin del mundo, o edad. Como en los días de Noé. Jesús no dejó que basáramos nuestras decisiones en un solo suceso, sino que enumeró varias cosas que habían de ocurrir durante el periodo en que el mundo, o edad, estuviera terminando. Declaró que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó, a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. El primer mundo terminó con el diluvio. 120 años antes del diluvio, Dios indicó a Noé que se preparara para que pudiera salvarse, y que predicara también a la gente sobre el próximo fin. En los días de Noé la gente seguía su curso de vida acostumbrado, y se mostraron por completo indiferentes y olvidadizos al hecho de que ese orden de cosas estaba para desaparecer en un gran diluvio. De la misma manera ahora la humanidad, siguiendo su curso acostumbrado, está enteramente desapercibida y por completo ignorante del gran periodo de transición en el cual nos encontramos. En los días de Noé, mientras que él estaba predicando a la gente concerniente a la venida del fin del mundo, muchos se burlaban de él, lo escarnecían y lo ridiculizaban, y de esa manera daban testimonio de su ignorancia en cuanto a los sucesos que estaban para ocurrir. Nótese el paralelo de los acontecimientos que ahora están ocurriendo. Poco tiempo después de la captura de Palestina por los ejércitos aliados, un número de buenos ministros del Evangelio se reunieron en Londres y publicaron el siguiente manifiesto, como aparece en un reporte de la prensa de esa ciudad. El siguiente manifiesto fue recientemente explicado por un número de los más notables ministros de Inglaterra. Primero, que la presente crisis señala el fin de los tiempos de los gentiles. Segundo, que la revelación del Señor debe esperarse a cada momento. Tercero, que la Iglesia será trasladada para estar para siempre con su Señor. Cuarto, que Israel será restaurado a su propia tierra, aún en incredulidad, y después será convertido. Quinto, que todos los proyectos humanos de reconstrucción deben ser subsidiarios a la segunda venida de nuestro Señor, porque todas las naciones estarán sujetas a su dominio. Sexto, que bajo el reino de Cristo habrá una gran efusión del Espíritu Santo sobre toda carne. Séptimo, que las verdades expresadas en esta declaración son de muchísima importancia práctica en la determinación del carácter y acción cristianos con referencia a los importantes problemas de la hora. Esta notable declaración fue firmada por A.C. Dixon y E.B. Meyer, ambos bautistas, George Campbell Morgan y Alfred Byrd, ambos congregacionalistas, William Fuller Gauch, presbiteriano, H. Webb Peploe, Joe Stuart Holden, ambos episcopales, y Dinsdale T. Young, metodista. Estos son nombres bien conocidos y son de entre los más grandes predicadores del mundo.
que estos hombres eminentes, de diferentes denominaciones, se sintieran movidos a lanzar tal declaración, es por sí mismo en gran manera significativo. Es de sentirse que los ministros citados no representaran el sentimiento de la mayoría del clero del mundo. Para toda persona pensadora, es aparente que hay dos clases de ministros en el mundo: los buenos y los malos, los sinceros y los falsos, los fieles y los infieles. Esta misma regla aplica a casi toda profesión, pero entre todas las profesiones de la tierra, el hombre que ocupa la posición de ministro del Evangelio tiene un honor sobre todos los otros, desde el punto de vista divino, porque es de creer que se ocupa en las cosas pertenecientes a la palabra de Dios. El fiel cumplimiento de su servicio lo pone en una honorable posición bajo el punto de vista divino. Por otra parte, aquel que asume el título de ministro del Evangelio y que se rinde a la adulación del mundo y por esta razón desatiende las enseñanzas de la Biblia y guía a la gente en el error, es una deshonra para el ministerio y una amenaza para el bien de la humanidad. Ningún ministro sincero discutirá lo dicho. Cualquiera que insista en que esto no es verdadero, desde luego se coloca en la categoría de la clase mala. Que cada uno, entonces, a sí mismo se examine y vea en qué clase se encuentra. Y si ve que se encuentra en la mala, si es sincero, se pondrá en la buena tan pronto como sea posible. Un periodista, por medio de reportes, presentó una copia del manifiesto anterior a todos los principales miembros del clero de una de las metrópolis norteamericanas. La actitud de ellos ilustra la manera en que la mayoría ha considerado el asunto. Invariablemente se burlaron de los pensamientos expresados allí, y muchos de ellos respondieron: «Es un absurdo hablar con respecto a que el mundo está terminando. Ese suceso no tomará lugar antes de 50.000 años o más. Esta guerra es como cualquiera de las otras guerras, y estos disturbios sobre la tierra nada significan». Por más de 40 años, el fundador de esta asociación, el pastor Russell, un fiel cristiano, proclamó a la gente tanto de palabra como por medio de la prensa y de sus libros que 1914 marcaría el fin de los tiempos de los gentiles, que el mundo empezaría a terminar en esa fecha y que el reino del Mesías vendría poco tiempo después. Unos pocos ministros aquí y allá se adhirieron en la proclama, pero la mayoría de ellos se burlaron de él y dijeron toda suerte de cosas malas en su contra a causa de su fiel proclamación del mensaje. El inspirado testigo de Dios corrobora su declaración de que deberían haber burladores en este tiempo, que se opondrían al testimonio divinamente provisto. Dice: «En los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos egoístas, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente, mas los cielos, es decir, los poderes o gobernantes invisibles, que ahora son, y la tierra, es decir, el orden social de cosas, son conservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego, es decir, disturbios destructivos, en el día del juicio y de la perdición de hombres impíos». El claro cumplimiento de la declaración profética anterior debería ser suficiente para convencer a cualquier mente razonable y pensadora de que estamos ahora pasando por el periodo de transición del antiguo al nuevo orden de cosas. Concerniente a este mismo asunto, el gran maestro declaró además: «El sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos». Estos dichos oscuros o palabras simbólicas de Jesús significan lo siguiente: el sol representa el Evangelio de Jesucristo crucificado, la filosofía del gran sacrificio de rescate. La luna representa o simboliza el arreglo de la ley mosaica, el cual prefiguraba el desarrollo del plan de Dios en ambas edades, la evangélica y la milenaria. Y las estrellas significan algunos exaltados maestros de la palabra divina. En cumplimiento de esta profecía del Señor, todo mundo ha presenciado durante los 10 años pasados una gran apostasía del clero, el que se ha apartado del Evangelio de Jesús crucificado. En noviembre de 1917,
se reunieron en el Carnegie Hall de Nueva York algunos ministros judíos, protestantes y católicos para discutir una común base de acción. En toda la reunión no fue mencionado el nombre de Jesús como el gran Redentor. Hubo una decidida tendencia a unirse sobre cuestiones relativas a asuntos civiles o políticos, pero las grandes doctrinas de la verdad enseñadas por los apóstoles y los profetas estuvieron eclipsadas y fueron pasadas por alto. Un orador en esa convención dijo: «He aquí 3 pasos que podemos tomar. 1. La preparación de un libro de selecciones de la Biblia arreglado por una comisión interdenominacional señalada por la legislatura o por la mesa de regentes para uso de las escuelas. 2. La formación de un plan para cooperar sin proselitismo entre las escuelas y las varias denominaciones, a fin de que cada niño pueda tener su instrucción democrática y religiosa. 3. La concesión de créditos a la mesa de regentes para trabajos serios y estudio bíblico fuera de las escuelas dominicales». Este plan fue entusiásticamente adoptado. Otro orador, el Dr. Finley, dijo en esa convención, según apareció en la prensa pública: «El tiempo ha llegado para que los protestantes, católicos, judíos y gentiles cooperen con el fin de que cada niño pueda tener al menos una intimación de su herencia moral y religiosa». Como evidencia posterior, el movimiento mundial interdenominacional se ha unido en acción, pero absolutamente ha ignorado las doctrinas de la verdad. Su declaración, que apareció en un boletín publicado en enero de 1920, dice: «Creemos que el tiempo ha llegado para la unidad de acción de parte del protestantismo, sin atentar el resolver los problemas que surgen a causa de los varios puntos de vista y conscientemente sostenidos en lo concerniente a doctrina y práctica. Las iglesias están listas para un programa común de actividad. En otras palabras, están pasando por alto las grandes verdades fundamentales del cristianismo, prefiguradas por los sacrificios típicos y hechas realidad por el gran sacrificio de Jesús, o sea, las de la selección de la iglesia, y por medio de la iglesia, la restauración del mundo durante el reino de Cristo. Todo esto no es otra cosa que el cumplimiento de las palabras del Maestro. Las estrellas, representando aquí los maestros de cosas espirituales, se describen como cayendo, lo cual representa que los hombres que han pretendido enseñar la palabra divina han caído al nivel común de los políticos mundanos de inferior categoría. En cuanto al carácter del movimiento mundial interdenominacional, y mostrando que el propósito no está en armonía con el plan de Dios, y que desconoce el evidente propósito de Jesús y sus apóstoles, citamos el lenguaje recientemente expresado por una de sus principales figuras. El Dr. Campbell White, secretario general ayudante de ese movimiento, de acuerdo con la prensa pública, dijo recientemente: «El llevar a cabo el nuevo programa de las iglesias cooperativas requerirá 100,000 nuevos pastores durante los próximos 5 años. Deberán ser graduados de colegio. Un presupuesto de $250 millones a $300 millones se requerirá para solventar este programa durante 1920, y para colectarse se señala la semana de abril 25 a mayo 2. Una tercera parte del dinero será dedicada a educación, otra parte para americanización, y la otra tercera parte será dedicada para evangelización de los millones de paganos. En 20 años el mundo será dominado por las fuerzas del cristianismo». Este movimiento mundial, interdenominacional, en verdad es lo que su nombre indica, es decir, el mundo moviendo a las iglesias, o las iglesias moviéndose en la misma dirección que el mundo. El movimiento en realidad está organizado en interés de los grandes financieros y de las fuerzas políticas. Como evidencia de esto, citamos lo siguiente del Boletín Interdenominacional de fecha reciente. George Wickersham, ex procurador general de los Estados Unidos, dijo en una entrevista que no hay nada incompatible entre el cristianismo y los métodos modernos de negocios. Un empleado principal de la Iglesia de Inglaterra declara que las iglesias necesitan más que ninguna otra cosa una fuerte inyección de métodos de negocios en su dirección. China debe a sus misioneros su habilidad en la imprenta,
tanto como en el cultivo del algodón y de algunas frutas. Siam ha venido a ser proficiente en el curtimiento de cuero por medio de la ayuda científica de los misioneros. Brasil y la India han aumentado la producción alimenticia de sus suelos por medio de la dirección de los hombres de las misiones. Japón está más rico debido a la introducción de árboles frutales americanos por los agentes del cristianismo y del progreso. Los nativos de África Meridional, anteriormente sin ocupación, ahora ganan salarios en las plantaciones de azúcar y el cultivo del cacao introducido por los misioneros. El reverendo David Carnegie, en el Globe de Toronto, dice: «La Iglesia de este lado del Atlántico, de cualquier modo, se ha declarado a favor de las clases poderosas y gobernantes por su propio interés. Ha sido desleal y perjura a la comisión conferida a ella, pero, a pesar de todo, se dice que ella es la única gran avenida por la cual todo el cristianismo anda. Ella es la única que tiene el mensaje espiritual para la regeneración de la industria». ¿Cómo puede la Iglesia descubrir y usar el secreto de su poder? Tiene que descubrir que la sociedad y la industria están inseparablemente eslabonadas, y que bajo de ambas hay principios fundamentales de los cuales ella es la exponente. ¿Cómo pueden algunos hombres que pretenden ser ministros de la palabra divina deshonrar así su profesión y juntar manos con los grandes financieros y políticos? La razón es que han perdido su fe en Dios y en su palabra, la Biblia. Están buscando prestigio y poder de fuentes humanas en cambio de buscar la aprobación divina. Como evidencia de esto, citamos del Herald and Examiner de Chicago, de fecha reciente, lo que sigue. A los ministros metodistas les fue dicho ayer que las escuelas teológicas de los Estados Unidos se están apartando de las enseñanzas de Cristo y que la Biblia no es por más tiempo considerada por muchos como la norma de fe. El Dr. Henry Paul Sloan, de la conferencia anual en New Jersey de la Iglesia Metodista Episcopal, habló en la reunión de ministros verificada en la primera iglesia, calles de Washington y Clark, sobre el curso de estudios requerido por la iglesia para cada ministro. Dijo que 75 conferencias anuales habían enviado una petición a la próxima conferencia general que se verificará en Des Moines el próximo mes de mayo, pidiendo que esos cursos sean revisados. Muchos ministros metodistas rechazan algunas de las concepciones fundamentales del cristianismo y enseñan el alto criticismo, el cual es destructivo de los fundamentos de la creencia evangélica, dijo el orador. Ocasionalmente encontramos algún ministro del Evangelio que tiene el valor de decir a sus colegas de ministerio la verdad concerniente a la presente condición. Citamos del reverendo William Allen lo siguiente, reportado en el New York American. Una razón por la cual hay tanta causa para lamentar la poca concurrencia a la mayoría de las iglesias es que el Señor no está con nosotros. En muchos casos, Cristo está afuera queriendo entrar, mientras que nosotros estamos orgullosos de las grandes cantidades de dinero que podemos juntar con nuestros grandes movimientos, obrando todo el tiempo como si la plata y el oro pudieran tomar el lugar del poder espiritual y la gracia de Dios, los cuales solo vienen cuando Él está entre nosotros. Cuando Él está con nosotros, todo el mundo se dará cuenta de ello y acudirá una vez más al lugar donde está Jesús. Oh, ¿quién dijera que pudieran volver los días antiguos con el Señor en medio de la asamblea de su pueblo, dirigiendo y dominando las múltiples actividades de su iglesia? Es consolador el ver aquí y allá algún periódico cristiano valerosamente diciendo la verdad. En un artículo concerniente al movimiento mundial interdenominacional, el Christian Guide de Cincinnati dice en un editorial: cualquier esfuerzo para conseguir aparente unidad y organización fuera de la doctrina de Cristo es completamente indigno de ser endorsado por alguien que profese reconocer la soberanía de nuestro Señor y Salvador. Ni la unidad por la cual Él oró tan fervientemente, ni la organización que obtiene su aprobación, ni el espíritu de su vida, pueden ser obtenidos rechazando la doctrina de Cristo. El espíritu y la vida de Cristo no pueden ser manifestados en el individuo o en la organización de individuos,
mientras que no haya primero la doctrina de Cristo. Todo lo que se diga, por lo tanto, sobre llevar a cabo una unión en espíritu y en organización, sin apelar todos a obedecer el Evangelio de Cristo, es una trampa, un fraude, un engaño, un plan de Satanás para engañar a los incautos. Es una farsante conglomeración con el propósito principal de traer la Iglesia de Cristo a una posición comprometida y así romper la fuerza del Evangelio distintivo que ella predica, o para hacerla tan odiosa a todos los denominacionalistas por no unirse al movimiento, que todos huirán de ella. Tenemos ante nosotros un periódico en el que se halla la descripción de la Iglesia ideal del porvenir, dada por Mr. Coleman, presidente de la Convención Bautista del Norte de América, que dice: «Esta iglesia cristiana será diferente de toda otra iglesia conocida. Podréis hallar en su comunión al judío y al gentil, al protestante y al católico, al trinitario y al unitario, al ritualista y al evangélico. Ni aún se excluirá de ella al libre pensador. Yo he conocido a algunos que se llaman ateos cuyo ingreso como miembros de la iglesia no haría daño alguno». El presidente del movimiento hacia tal hermandad escribe en el Christian Commonwealth del 12 de septiembre de 1917. Creo que el tiempo ha llegado en donde la religión que hasta el presente ha sido en gran parte nacional, ha de ser internacional. Cualquier bien que estas iglesias nacionales hayan hecho en lo pasado, ahora han de dar lugar a una forma internacional religiosa. Nuestra hermandad viene a llenar el hueco que se siente, y creo que podremos reunir en uno a los católicos y a los protestantes, a los judíos y a los gentiles, al brahmán y al mahometano. Por lo antes citado, nuestros lectores podrán comprender hasta dónde llega por ahora el propósito de estos señores que preconizan una confederación internacional religiosa. No dudamos que sea posible unir en una federación a librepensadores, ateos y miembros de iglesias que no han sido regenerados. Pero el federar a los que han experimentado la vida de Dios en sus almas, con los que viven en el pecado, es intentar unir las tinieblas a la luz, la mentira a la verdad, la muerte a la vida, y Cristo a Satanás. Esta federación de iglesias lleva derechamente a la Babilonia del Apocalipsis, que será habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. La voz del cielo dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas». Wall Street, movimiento interdenominacional. Será interesante el notar los nombres de algunos de los hombres mencionados en la prensa pública como prominentemente conectados con el movimiento mundial interdenominacional, quienes están conectados oficialmente con innumerables corporaciones: Alfred Marling, George Wickersham, Alexander Nicol, Cleveland Dodge, Fleming Revell, John Rockefeller Jr. El señor John Rockefeller hijo aparece en lista en Who's in America de 1920 como administrando los intereses de su padre, el bien conocido John Rockefeller, con capital que se ha dicho excede a $1.000 millones. Desde 1899, el hijo ha estado repetidamente como miembro de muchas de las mesas directivas de corporaciones. Copiamos del Times de Los Ángeles. En resumen, la religión decidió adoptar los métodos de los grandes financieros y la brillante cooperación de estos, cualesquiera que puedan ser sus múltiples diferencias. Nuestros pastores y maestros cristianos nos dicen en sus anuncios que las asociaciones de negocios, los gobiernos y los directores de los grandes cuerpos religiosos han cedido a las condiciones del mundo, y sus veredictos todos concuerdan, y que nada sino millones pueden comprar la salvación para un mundo desgarrado por la guerra. Y probablemente están correctos, puesto que ese mismo mundo, el cual se nos dice está ahora lleno de luz, se jacta de muy pocos humildes carpinteros y pescadores que hayan renunciado a todas las comodidades mundanas para seguir a un maestro sin bienes de fortuna. Estos costosos anuncios están llenos de irónicas verdades.
Las empresas financieras de menos pretensiones educan ahora a sus empleados vendedores. ¿Pueden las iglesias quedarse atrás? En los Estados Unidos debemos tener expertos para las escuelas dominicales, maestros bíblicos, diestros pescadores de hombres. Cuán lejos hemos caminado de la sencillez de Jesús del Sermón de la Montaña, de aquella sublime doctrina, libre y gratis para todos los que querían tomarla. La comprensión de la necesidad de Cristo que tiene la humanidad ha seguido con una repentina brillantez cegadora, semejante a la que vino a Saulo de Tarso, se nos dice. Pero los Saulos de Tarso parecen ser peculiarmente raros. En vez de eso, muchos están abandonando el ministerio en todas partes a causa del exiguo salario mundano que se les concede. Nada sino millones puede hacerlos regresar o crear nuevos Saulos. Nuestros Saulos modernos no aumentan sin educación experta ni la prometida recompensa de altos salarios. Cada ítem en esos costosos anuncios es bastante lógico. Uno no puede tomar la contra con respecto a una sola aserción. Todos ellos exhalan promesas eficientes, declaraciones indudables con respecto a las actuales condiciones y reformas necesarias. Y sin embargo, de alguna manera, nos dejan con un sentimiento de ironía al ver al cristianismo llegando a dar ese paso. Tal vez es por la brillante omisión de exhortaciones a cumplir nuestro deber espiritual, solo nuestro deber monetario se enfatiza. No se nos amonesta a que cada uno nos constituyamos en un misionero para nuestra propia persona sin salario. No se nos pide el examinar la condición de nuestras propias almas, de nuestras propias vidas, de nuestras propias prácticas espirituales. Solo somos exhortados a pagar por la educación religiosa de otros, por el mejoramiento religioso de otros. Hay muchos párrafos que empiezan, vuestro dinero hará esto, esto y esto, explicando cuánto servicio para otra gente pagará. Hay párrafos referentes a nuestro deber, pero todos ellos se relacionan con proveer el dinero para los deberes de otra gente. De hecho, hay una impresión general como animando a pagar por nosotros, y con eso saldar todas nuestras obligaciones excepto la de dar dinero. Y como los mismos anuncios lo declaran, sería insensato pensar que solo el dinero podrá llevar el cristianismo adelante. El principal problema ha sido siempre el de obtener los directores. Debemos continuar enviando a otras partes nuestros hombres y mujeres que llevarán la vida de Cristo a sus negocios, a sus recreaciones y a sus hogares. Enviar a otros fuera. Uno no parece ser necesariamente de los que han de salir. A menos que usted vacile, una generación de guías cristianos harán que sus hijos bendigan su nombre. Es otra forma de exhortación nuestra vacilación, consistiendo solamente en dejar de dar los pasos. Ellos juntarán sus cientos de millones, pero mientras que la mayoría no tenemos el cristianismo más personal e individualmente, a menos de que reconozcamos algunos otros requisitos en nosotros mismos a más de proporcionar el dinero, nuestro cristianismo no va a hacer al mundo mucho bien, y nuestro crédito financiero no cortará mucho hielo en las alturas. Wall Street, con una cara piadosa. Mr. Roger Babson, estadístico en jefe de Wall Street, en una carta fechada en enero 27 de 1920, y a la que se le dio una circulación limitada, dice concerniente a las iglesias: el valor de nuestras inversiones depende no de las fuerzas de nuestros bancos, sino de la fuerza de nuestras iglesias. Los mal pagados predicadores de la nación son los hombres sobre los cuales nosotros realmente dependemos, más bien que de los bien pagados abogados, banqueros o corredores. La religión de la comunidad es realmente la fortaleza de nuestras inversiones, y cuando consideramos que solo el 15% de la gente posee valores de cualquier clase y menos del 3% tiene lo suficiente para pagar contribuciones sobre rentas, la importancia de las iglesias viene a ser más evidente. Por nuestro propio bien, por el bien de nuestros hijos, por el bien de la nación, nosotros, los hombres de negocio, respaldemos a las iglesias y a sus predicadores. No nos importa si no son perfectas, si su teología está anticuada. Esto solo significa que si fueran eficientes harían mucho más.
La seguridad de todo lo que tenemos se debe a las iglesias, aún en su presente estado inactivo e ineficaz. Por todo lo que nos es querido, desde este mismo día, demos más tiempo, dinero y pensamiento a las iglesias de nuestra ciudad, porque de éstas depende ultimadamente el valor de todo lo que poseemos. Otra vez los cambiadores de dinero están negociando en la casa de Dios, y otra vez parecen apropiadas las palabras del Señor. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por supuesto que los grandes financieros juntarán el dinero requerido porque lo creen necesario. ¿Quiere la gente confiar sus intereses espirituales a una clase de hombres cuyo único Dios es el oro? Ocasionalmente, aunque rara vez, se encuentra algún ministro denominacional que ve la sutileza de este movimiento y quien tiene el valor de hablar. El Dr. Patterson, un predicador bautista de Illinois, dice: es algo peor que la Liga de Naciones. El Dr. Conant, un evangelista, en un discurso relacionado con el movimiento mundial interdenominacional, dijo: las consolidaciones están a la orden del día en toda rama de la actividad humana, y la última y más amenazadora es el movimiento mundial interdenominacional. Por este movimiento la Iglesia está siendo inconscientemente llevada a una gran Iglesia unida que será encabezada por extraños, infieles, altos críticos, evolucionistas, oponentes a los intereses de Dios y los hombres. Este movimiento está cargado de parte a parte con errores fundamentales. El Señor nos dice que la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura de la tierra. Solo eso, y nada más. Pero los directores de este movimiento nos dicen que la misión de la Iglesia es establecer una civilización cristiana en espíritu y en pasión en todo el mundo. Esos dos conceptos no pueden mezclarse más que lo harían el aceite y el agua. Y con su programa de servicio social están queriendo capturar las unciones del Estado y tratan así de unir la Iglesia y el Estado. El Evangelio como testimonio. Jesús declaró además, como una evidencia del fin del mundo o edad, lo siguiente: y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo habitado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si los directores del movimiento mundial interdenominacional pretenden que su propósito es la conversión del mundo al cristianismo, entonces les diríamos que lo están haciendo demasiado tarde. No están haciéndolo significado por el Señor. En primer lugar, no están predicando el Evangelio del reino. Frecuentemente declaran que pasan por alto las verdades doctrinales del Evangelio. En segundo lugar, la predicación del Evangelio no es con el propósito de convertir al mundo, sino para tomar de entre el mundo un pueblo para su nombre. Y en tercer lugar, esto ha sido ya hecho, y estamos al final del antiguo orden de cosas, y el nuevo se está inaugurando.